Juan capítulo 16. Leo el 26 y 27 para recapitular. Pero cuando venga el Confortador, Menahem, a quien yo os enviaré del Padre, la Ruach Haemet, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La vez pasada mencioné algo que se encuentra en Salmos y en Hebreos. Voy a leer el de Salmos, puesto que Hebreos lo que hace es citar Salmos, entonces solo voy a leer el de Salmo. El Salmo 104:4, Yahweh dice: el que hace a los, hablando de Yahweh, el que hace a los Ruhot, sus malachim, el que hace a sus espíritus o sus vientos, sus mensajeros. Recuerden que en hebreo viento y espíritu es la misma palabra, ruach. Aquí es plural, entonces Ruhot. El que hace a los Ruhot, sus malachim. Esto es muy particular, entre otras cosas. Voy a asegurarme de que así es en hebreo, dame un segundo. Osei, Malachai, Ruhot, el que hace sus ángeles de los espíritus, o el que hace sus ángeles de sus espíritus. Ruhot es plural femenino, Malachim es plural masculino. Entonces es curioso porque el Ruach, el espíritu, o la Ruach, aparece como femenino, pero cuando se manifiesta en carne, como en el caso de cuando vino al mundo y entró en Mashiach, por eso bajó como una paloma, entró en Mashiach, que es un varón. Entonces, el punto por el que hablo de esto es porque la Ruach HaKodesh, Yahweh habla de ella en femenino como la madre, así como Yahweh es el padre y Yahushua es el hijo. Como he explicado con lo de Juan, este verso del Ruach Haemet, del Espíritu de verdad, se manifiesta a través de su espíritu, los 2000 años que han pasado, y en el fin de los tiempos a través del último, cuando toma carne, así como Yahushua mismo dijo: yo soy la verdad. Entonces Yahushua dijo: yo soy la verdad, pero ahora está diciendo que él va a enviar, aparte de él, el Espíritu de verdad, lo cual es un poco extraño porque él es la verdad. ¿Cómo va a enviar algo aparte de él que sea la verdad? Y es porque es esa misma verdad que estuvo en él cuando predicó, y por ende que él es. ¿Se me explico? Cuando recibió en la inmersión la Ruach HaKodesh para ir a predicar la verdad y dijo ser la verdad, era porque la verdad había encarnado en él, y ahora él está prometiendo que lo volvería a hacer en el fin de los tiempos. Por eso lo que leía de Salmo 104, que dice: el que hace a los vientos sus mensajeros, el que hace a los espíritus sus mensajeros, como el espíritu de verdad que se convierte en su malach, Micael, al venir al mundo, o más bien Micael, vayan al mundo y recibe su espíritu para convertirse en la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Y después dice: y a las llamas de fuego sus ministros. Llamas de fuego. El último viene como una llama de fuego. Curiosamente, Micael salió como un fuego del Padre para condenar al ángel Samael, mientras que Yahushua es el agua de vida. Entonces este verso también sigue confirmando lo de Micael como fuego, que es un malach que desciende y recibe la Ruach, el espíritu, y Yahweh lo hace su ministro. Aquí ponen para ministro Meshartav, refiriéndose a sus ministros, pero en sí pueden ver que en el centro está Shar, que es también de donde sale la palabra Sar, que es príncipe. Y como sabemos, Yahweh llama a Micael un Sar. Por ende, todo este verso 104:4 es muy particular, porque obviamente es general para varios espíritus, para varios ministros de Yahweh, pero se aplica las 4 palabras que utiliza con Micael, con la segunda venida. Entonces, volviendo aquí, pero cuando venga el Confortador, Menahem, que como sabíamos tiene el nombre Noach en medio de la palabra Menahem, por ende muestra que es el Hijo del Hombre que viene como en los días de Noach, a quien yo os enviaré del Padre, la Ruach Haemet, que estuvo en Yahushua, que está en Yahushua, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora sí es el verso 1 del 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Por ejemplo, el capítulo anterior había dicho:
Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes. Entre otras cosas que mencionó, ¿verdad? Por si algo, ahora está diciendo estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Porque cuando uno empieza a servir al Padre, o sea, bueno, uno como ser humano, así solo con eso ya llega a ser un poco difícil la crítica, el que otras personas no lo acepten. Por ende, se convierte en un tropiezo para lo que uno quiere hacer. Digamos, si uno llega a algún lugar, quiere hacer algo, pero hay un montón de gente que no lo quiere a uno, es normal que la persona diga, ¿sabe que aquí no vuelvo? Por más que quisiera hacer esto. Pero Yahweh nos dice, eso va a pasar, usted tiene que continuar. Entonces les aviso para que no encuentren tropiezo, para que cuando se vengan esos obstáculos, continúen. No acepten ese rechazo, no lo tomen como válido, entiendan que al mismo Yahweh lo rechazaron, por ende, si lo rechazan a uno, más bien es un cumplido. Si rechazan a Yahweh y lo rechazan a uno, pues bendito Yahweh, porque nos están poniendo en el mismo lugar, en el sentido de rechazo. ¿Sí me explico? Preocupante cuando el mundo entero lo acepta a uno. Eso es preocupante, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Entonces, cuando el mundo lo considera a uno un amigo y alguien especial y alguien positivo y perfecto y esto y que lo otro, ya es peligroso, porque es del mundo la persona. Por eso lo acepta el mundo. Después, obviamente, lo del Espíritu de verdad. A través de el Espíritu de verdad, Yahweh nos revela por dónde ir. Entonces, por eso dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. A través del Espíritu de verdad no vamos a tropezar si le ponemos atención. Y a través de saber lo que Yahushua nos dice, no vamos a tropezar con que la gente nos rechace, con que no nos quieran, con que nos critiquen, con que lo que sea. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Oigan, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Yahweh. Eso es sorprendente, ¿verdad? Estaban a punto de matar a Yahushua, y él les está diciendo a los discípulos, sepan, o sea, lo estoy diciendo ahora ya sabiendo lo que pasó, sepan que me van a matar los mismos sacerdotes que dicen servir al Todopoderoso. Entonces esos sacerdotes me van a matar diciendo que están haciendo un servicio al Todopoderoso, que el Todopoderoso los mandó a matarme. Eso es lo que van a decir, porque así piensan, así interpretan las cosas. Entonces sepan que va a llegar el momento donde a ustedes también les van a hacer eso. Y a Yahushua, hablándole a los discípulos, que sí les pasó en lo que respecta a los 144,000, bendito Yahweh, que no mueren, no experimentan muerte, pero sí serán echados de lugares, de sinagogas, ¿verdad? Uno quizá llegue, tal vez lo inviten, por ejemplo, a mí tal vez me inviten una que otra vez, eventualmente a algún lugar a predicar, a algún lugar cristiano, tal vez a alguien esperando que la gente que está en esa iglesia llegue a creer. Pero una vez que ya uno empieza a decir la verdad, la mayoría de la gente se va a poner en contra, el pastor va a decir, disculpe, salga de aquí, ya no más. Entonces, nos van a echar de sinagogas, nos van a echar de iglesias, nos van a echar de donde sea que esté el mundo, que esté la sociedad, que esté el enemigo. Porque como nosotros vamos a echar al enemigo del cielo, el enemigo nos saca de la tierra. ¿Sí me explico? Es como un contraste. Por eso es que Yahushua vino a morir, porque a través de su muerte mató a Satanás. Como un espejo, como un contraste. Entonces, como vamos a sacar a Satanás del cielo, a Satanás le gusta sacarnos de sus lugares de reunión. Sinagogas, iglesias. Entonces dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Yahweh. Y harán esto, oigan, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ese verso es demasiado importante y necesitamos digerirlo. La gente que trabaja en las sinagogas, en los templos, en las iglesias, no conoce al Padre ni al Hijo. Por más que digan que sí, por más que tengan la Biblia bajo el hombro, y etcétera, no conocen al Padre ni al Hijo. Por eso rechazan la verdadera doctrina, por eso rechazan la verdad, por eso no leen la Escritura, porque siempre se encuentran con problemas con la fe que ellos tienen. Tristemente, obviamente, con versos como estos, van a decir, ellos no conocen, nosotros sí, ¿verdad? O sea, toda religión dice conocer y los otros son los que no. Lo curioso es que, bueno, como ya mencionaba, en el cristianismo hay tantas denominaciones, ninguna se apega a la Escritura, a pesar de haber tantas.
Y obviamente en el judaísmo están igual o peor, puesto que rechazan a Yahushua. Los cristianos dicen aceptarlo, pero llaman a otro. Entonces son diferentes formas en las que el enemigo ha engañado a cada uno de sus grupos. Y obviamente lo menciono porque hay que tenerlo claro. El que está engañado va a tomar esto de una forma diferente. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. La razón por la que rechazan a Yahushua es porque no tienen al Padre, no le conocen. Al no conocer al Padre verdadero, las obras de la Torá correctas, el cumplir la voluntad de Yahweh perfecta, les parece a ellos incorrecta, porque para ellos lo correcto es cumplir según la letra, la mala interpretación, porque eso es lo que viene del papá de ellos, que es Satanás. Por eso es que no reconocen al verdadero Padre, porque tienen a Satanás como padre. Y esto yo sé que es muy duro de oír, y razones por las que nos van a echar. Después de decir eso, ya, ok, me para afuera. Ninguno de ustedes conoce a Yahweh. Conoce ni al Padre ni al Hijo. Va hablando. Ok. Entonces, cosas como estas son las que hacen que nos echen, pero es que es la verdad, y por eso le digo, hay que digerirlo, hay que ponerse a pensarlo. ¿Será que lo conozco? ¿Será que lo he conocido hasta el momento? Por ejemplo, como yo les he dicho, yo hasta los 23 años estuve en el cristianismo. O sea, como cristiano, creyendo en Dios y en Jesús. Pero hubo un momento donde no fue exactamente así, ni con este verso, pero llegué al punto de decir, es verdad que Él tiene poder, porque no me ha ayudado, así, verdaderamente no me ha ayudado con los problemas que yo tenía. O sea, no siento que me haya ayudado. Entonces tuve que ser completamente sincero conmigo y estar dispuesto a enfrentarme contra el cielo, no en rebelión, sino en pregunta, ¿es usted o no es usted? Hay otro. Y ahí fue donde el otro me respondió y me dijo, sí, aquí estoy. Por eso dice la escritura, aquellos que no me llamaban, les respondí, y los que no me buscaban, me encontraron. Entonces nosotros andábamos buscando la falsedad por la doctrina falsa, pensando que esa era la verdad. Y como Yahweh vio que nosotros buscábamos la verdad, tuvo la misericordia de llamarnos y manifestarse en nuestra vida. Entonces yo, y lo explico así porque así fue mi experiencia, yo tuve que llegar al punto de decir, eso no es cierto o no es. Yo sé que todo lo que está aquí es cierto, pero no se está manifestando en mi vida. ¿Por qué? Y el Padre me dijo, es que ese no es mi nombre, es que esto y lo otro. Haga el cambio para que vea. Hice el cambio y en días, en meses si se quiere, hubo cambio radical en mi vida. Job decía conocerlo por todo lo que le habían dicho. Él servía al Todopoderoso a como él pensaba que tenía que hacerlo. Pasaba haciendo sacrificios extra por si algo. Por si mis hijos deben mucho, hago un sacrificio más. Entonces a puro miedo servía a Yahweh. Es que después destruye a mis hijos, entonces mejor voy a hacer tal cosa. Hasta que pasó él por todo el sufrimiento que dijo, y ahí no lo hizo cuestionar a Yahweh, pero sí cuestionar cosas. Y Yahweh se manifiesta y lo cuestiona a Job, en el sentido de, bueno, le hace 50 preguntas y Job no puede responder ni una, y así Job se da cuenta que sus cuestiones no tenían sentido, puesto si no podía responder esas 50, eso muestra que todo lo que se estaba preguntando era inválido. O sea, no era suficiente para alejarlo de Yahweh o para hacerlo desconfiar en Yahweh y demás. Entonces después Yahweh, de las 50 preguntas, lo sana y le devuelve el doble. Le da lo que tenía y le da el doble. Y ahí Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces Job pensaba conocerlo, pero simplemente era lo que había escuchado de otros, lo que le habían dicho por la tradición, la interpretación de X persona, como la mayoría de doctrinas y religiones. Fue hasta que él tuvo una experiencia directa con Yahweh, y por la cual tuvo que sufrir, que dijo, no, ahora sí lo conozco, y sé que es más grande de lo que yo pensaba que era. Lo cual es sorprendente, porque cualquier persona del mundo con ese sufrimiento hubiese dicho, hasta aquí llegamos, usted no es bueno, me hizo ay. Entonces, exacto, la mujer de Job le dijo a Job, maldice a Elohim y muérete ya. Ella, por estar pensando solo en el sufrimiento, que ni siquiera ella era la que lo estaba pasando, le dice a Job, ya maldiga y muérase. Y Job le responde, pero como una mujer insensata acabas de hablar, como, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo se le ocurre que voy a hacer tal cosa? Y eso es la carne, o sea, la mujer ahí está representando la carne. De fijo la carne le ponía sus pensamientos. Okay, sí, exactamente, hay una doctrina que anda por ahí,
en la cual dicen que el padre y el hijo son exactamente lo mismo, que no hay ninguna diferencia. Y obviamente la hay, puesto que uno es padre y el otro es hijo. O sea, eso debería ser suficiente lógica para desarmar esa doctrina, pero no. Yahushua dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo soy el destino. Si fueran lo mismo, él diría: yo soy el destino. ¿Sí me explico? Entonces, esa doctrina está, o sea, son tantos los errores que me parece sorprendente que se mantenga y que la crean con tanta fe. Ahora, Yahweh, que eso yo creo que eso es lo que los confunde. Yahweh claramente dice: yo soy el primero y yo soy el último. Entonces sí, es él manifestándose, pero una vez que él baja a este mundo y entra en un cuerpo, está bajando de nivel y se está separando de sí mismo en lo más alto. Así como un padre que pone parte de él en la mujer que se convierte en madre, y esa parte de él se convirtió en un hijo y está separado y toma sus propias decisiones, pero salió de él. ¿Se puede decir que son los mismos? Sí, porque son la misma genética, pero son la misma persona. No. Entonces, en esa doctrina no logran entender la separación de padre e hijo y solo ven la unión. Entonces, se agarran de una verdad para enseñar otras mentiras. Sí, es como, una vez más, es como decir, o sea, lo que siempre digo, yo creo que esa explicación, bendito, o sea, yo creo que el Padre me la dio porque es la manera más simple de explicarlo, me parece a mí, y se entiende. O sea, Yahweh es la mente, el espíritu es el pensamiento, y Yahushua es la palabra. Uno sabe como ser humano lo que eso es. Uno sería la mente, por eso Yahweh nos hizo su imagen y semejanza. Uno tiene pensamientos de hacer cosas, eso es el espíritu, la voluntad. Y después uno, si tiene autoridad, le dice a los empleados: haga, y da la palabra y se hace. Así de simple. Pero uno no puede decir, o sea, sí, la palabra salió de mí, sí, yo cumplo mi palabra, pero la palabra es algo separado. Yo escribo una palabra y ahí está separada de mí. Entonces, sí, hay una relación que sí existe, pero no por eso debemos encerrarlo todo en que son exactamente lo mismo, porque entonces otro montón de cosas no tienen sentido. Entonces dice, muy importante: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué harían? Los matarían y los echarían, pensando que hacen un servicio al Todopoderoso. Eso quiere decir que el poderoso de ellos no es el Padre, es otro, porque están sirviendo a ese poderoso cuando matan gente, como en el Islam, que piensan que matar gente es parte de lo que les manda el poderoso de ellos, y así es, en realidad en el Corán está. Y como yo digo en una canción que me parece tan ilógico, y me gustaría que todos los musulmanes que quieren matar a alguien, porque no todos los musulmanes quieren matar gente, pero que todos los musulmanes que quieren ese verso ponerlo en práctica, ir a matar gente que no cree en el Corán, ¿por qué no se ponen a pensar, si Alá es tan poderoso como ellos piensan, ¿por qué no los mata él mismo? Si él es el que hizo la vida y el que la quita, entonces ¿por qué se las tienen que quitar ellos mismos? Y meterse en problemas y ser vistos como terroristas y esto y que lo otro. No tiene ninguna lógica. Si él puede, que lo haga él, como cuando que querían matar a Gedeón, y el papá de Gedeón salió y les dijo: de ahí, porque ustedes están defendiendo al Señor, si el Señor se puede defender él mismo, que lo mate el Señor a él. Y ahí le pusieron Jerobal, el que combate o el que contiende contra el Señor. Entonces es lo mismo que estamos viendo aquí, que se va a cumplir con el último. El último viene y dice que Jesús es el falso, entonces van a decir: está loco, hay que matarlo. Pero si Jesús es el falso, entonces que lo mate Jesús. Perdón, si Jesús es el verdadero, que lo mate Jesús. Y va a llegar el falso profeta y va a matar a los dos testigos, y ahí la gente va a decir: vio, Jesús lo mató. Y por eso van a creer en Jesús. ¿Sí está claro? Así como cuando mataron a Yahushua, de fijo muchos dijeron: ve, los fariseos pudieron matar, entonces él no puede ser el Mesías, sigamos con los fariseos. Misma cuestión. ¿Sí me explico? Muy importante. También, sí, le decían: bájese de ahí, si usted es, bájese de ahí. Y Yahushua, si supieran el verdadero Elohim, bueno, yo estoy haciendo, soy yo, ahora no Yahushua, Yahushua está orando por ellos. Pero me imagino la carne diciendo: ¿cómo? O sea, si es porque soy el que estoy aquí colgado, muriendo, sufriendo, es porque ustedes no conocen la escritura que me dicen que me baje. Si me bajo, ninguno de ustedes se salva y se van todos al infierno. Pero se abre la tierra y se los traga a todos. Qué molesto. ¿Cómo no se dan cuenta que estaba ahí el Padre humillándose por nosotros, y ellos, además de que se está humillando, se burlan? Sorprendente. De hecho, estaba leyendo en este libro que sigue ahora, chiquitín, la senda del justo. Está interesante.
Y estaba hablando de cómo la burla y el ser frívolo son básicamente las principales armas que utiliza el enemigo en contra de el estudiarse a uno mismo y el mejorar las obras. O sea, la carne le pone a uno burla con respecto al camino correcto, con respecto a la verdad, para que uno la rechace. Y es muy común que, digamos, cuando uno quiere hacer las cosas correctas, es común que los supuestos amigos se burlen de uno. Ah, es que quiero ir al top, quiero ir a congregarme, quiero ir a leer la escritura. Uno que otro que dice ser amigo de uno se burla y hace, dependiendo de la persona, hace que la persona ya no quiera ir a leer o estudiar porque el amigo se burló, o porque lo ven como estúpido, o porque se siente tonto, o porque se siente débil, o se siente miedoso, etcétera, etcétera, sin entender que más bien no buscarle, es puro miedo. Entonces, el enemigo con la burla, y me estoy refiriendo a la burla, ¿verdad?, negativa, porque Yahweh habla de que él se va a burlar de los falsos. ¿Por qué? Porque ellos se han venido burlando de él toda la vida. Como lo que acabo de decir, se burlaron de Yahushua en el madero. Va a llegar un momento donde Yahweh se va a burlar de todos ellos. Entonces, es curioso y triste cómo el burlarse de alguien puede hacerlo sentirse menos y alejarse del camino. Entonces, dice, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. O sea, cuando mataron a Yahushua, ellos debían acordarse, uy, sí es cierto, él nos había dicho que iban a matar gente diciendo que servían a Yahweh, lo están matando a él. Cuando llegaran a atraparlos a ellos, que dijeran, sí es cierto, mataron a nuestro soberano, entonces nos toca a nosotros también. Rechazaron al soberano, nos rechazan a nosotros. Y obviamente en la segunda venida también, puesto que en el fin de los tiempos esto se aplica mucho. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. El decir creer en Jesús, el decir creer en el Cristo, el decir montones de cosas que dicen con una Biblia, repito, no quiere decir que lo conozcan, ¿verdad? Una cosa es ver al vecino todos los días, hola vecino, y otra cosa es conocerlo como lo conoce su hijo, su amigo. ¿Sí me explico? Y así es como el mundo está con respecto a Mashiach. Ellos saben que alguien vino y murió por ellos, ellos dicen creer en él, pero en realidad están siguiendo a otro por la doctrina que les enseñan. Y eso es lo que quiero que entiendan, porque cualquier cristiano diría, yo sí lo conozco, yo sí lo conozco, yo sí lo conozco. Y mentira, tristemente es mentira. Cuando yo estaba en el cristianismo pensaba conocerlo y me engañaba a mí mismo. Dice el verso, continúa el 4. Pero esto os lo he dicho, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Ya? Cuando todo estaba empezando no era necesario hablarles tanto de su muerte y de su rechazo, porque todavía no iba a pasar. No los iba a empezar a preocupar con algo que todavía no era el momento, lo cual es particular porque se conecta con el hecho de que como faltarían 2000 años, Yahweh no permitió que ellos se dieran cuenta de algunas cosas, como el hecho de que faltaban 2000 años, porque hubieran dicho, hey, y ahora hay que esperar 2000 años para que se acabe todo. Ellos esperaban que todo se acabara ya, por eso Yahushua les dijo que no era para ellos conocer los tiempos, por ejemplo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Lo cual es particular porque en el capítulo anterior Yahushua les había dicho que se iba. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Y le dijo Shimon Kef, Pedro, soberano, ¿a dónde vas? Yahushua le respondió, a donde voy, no me puedes seguir ahora. Entonces Pedro sí le preguntó, ¿a dónde vas? Y hay otros momentos ahí donde se le pregunta. Pero se podría decir que ellos ahí no estaban entendiendo nada, entonces Yahushua no lo toma en cuenta. Porque lo estaban tomando como el que va para la pulpería, ¿verdad? Como el que va a ir a comprar algo, nada más. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Entonces tiempo más tarde ya les está explicando, no les está diciendo directo, pero sí, en otras palabras les está diciendo, me van a matar, me voy del mundo, y nadie le está preguntando, ¿cómo que lo van a matar? ¿Cómo que pero para dónde va? Mi punto es, Pedro se enfocaba más en, no, que no te maten, por favor, que no lo maten, en vez de decirle, ¿y para qué lo van a matar? ¿Cuál es el propósito?
¿Sí me explico? De hecho, hasta hoy en día, de hecho alguien me preguntó ayer algo al respecto, la mayoría de la gente no entiende o no sabe por qué Yahushua tendría que venir a morir. Lo aceptan porque quieren que sus pecados sean perdonados, pero no entienden por qué, para qué. Y entiendo en cierta forma porque si es algo, como dice la escritura, el misterio de la cruz es locura. La locura del madero es lo que lo llama. Porque la forma en que Yahweh decidió manifestar el perdón de pecados en lo que respecta a la carne es loco. Porque la carne huye de todo sufrimiento, de todo rechazo. Y Yahweh vino a ser rechazado y a sufrir. Entonces para la carne es completamente ilógico, no tiene ningún sentido todo lo que está en la escritura. ¿Sí me explico? Entonces, dice, pero ahora voy al que me envió, pero no son el mismo. Pero ahora voy a mí mismo. ¿Verdad? Volvemos a esa doctrina, qué error. Voy al que me envió, Yahweh le está dando honor al Padre. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Lo que les decía. Ellos están pensando en, uy, ¿cómo que se va a morir? ¿Cómo que nos va a dejar? Pensando solo en ellos. Nos va a dejar. Me siento mal porque va a sufrir. En vez de por qué tiene que sufrir y para dónde va después. Porque si les está llegando tristeza porque va a morir, entonces ¿dónde está su fe en la resurrección de los muertos? ¿Dónde está su fe en todas las promesas y otro montón de cosas? Entonces muchas veces la emoción nos lleva a alejarnos de la verdad a través de la tristeza. No nos deja ver bien lo que está adelante. Yahushua, el punto era, él quería revelarles lo que viene después, pero ellos estaban enfocados en el dolor. Y Yahushua sí había pensado bastante del dolor, entonces no le ayudaba mucho que solo pensaran en el dolor, porque más bien le pasan esa tristeza. Por eso él le dijo a Pedro, Satanás, le era tentación que Pedro no quisiera que él muriese, porque él mismo se ponía a pensar, ¿y si no muero? Porque sí, qué dolor, qué feo era tener que pasar esto. Entonces Yahushua les está diciendo cosas muy reveladoras de la segunda venida y de lo que vendría después de él resucitar y demás, pero ellos solo están pensando en el sufrimiento, que eso significa. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero os digo la verdad, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Confortador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, a pesar de que sería una razón de tristeza y de sufrimiento, era el plan de Yahweh, que es perfecto y es mejor que lo que uno se puede imaginar. Si Yahushua no se iba, no podía venir el perdón de pecados. Entonces era mejor por nosotros que Él pasase ese sacrificio. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Confortador no vendrá a vosotros. Como dije, el Confortador se refiere a la Ruach HaKodesh, que nos revela todas las cosas, pero también a la segunda venida. Y el último es el bueno, por eso es el que trae confort, el que trae la paz, el que trae la recompensa. Entonces el que termina de manifestar aquello por lo que Yahushua murió. Entonces Yahushua está diciendo, si yo no me muero, el mundo no se acaba. Si yo no me muero, esto sigue en pecado y en sufrimiento y en tristeza eternamente. Por ejemplo, todos querían el reino. Si no me muero, el reino no puede venir, porque solo serían reinos terrenales, que son temporales, imperfectos, etc. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Confortador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Os lo enviaré. Entonces, vean que Yahushua acaba de decir, ahora voy al que me envió. Yahushua vino como un ser humano y recibió la Ruach, el Espíritu, en la inmersión. Ahora está diciendo, el Confortador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces ahora el Espíritu, el Confortador, lo envía a Yahushua, así como Yahweh envió a Yahushua. En Apocalipsis 22, no es necesario que vayan, dice Yahushua al puro final, yo Yahushua he enviado mi malach para daros testimonio. Yo he enviado mi malach. Aquí dice, yo los enviaré. Aquí dice Confortador, aquí decía Ruach, y en Salmo 104 vimos que Yahweh hace de los Ruchot Malachim. Entonces enviaría su Ruach como el Malach para dar testimonio.
Por eso dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el capítulo anterior, en el 15:26. Entonces, el Espíritu dará testimonio de mí. El Espíritu que yo envío dará testimonio de mí, dice Yahushua. Y Yahushua otra vez en Apocalipsis dice, yo os envío Malach. Yo os envío Malach para dar testimonio. Lo único que cambia es Ruach y Malach. Y según Salmo 104, Yahweh convierte sus Ruhot en Malachim. ¿Está claro? Punto es toda la relación de cómo se confirma con la segunda venida. Yahushua está diciendo, si el primero no viene, el último no puede venir. Y eso es clave. Porque el primero viene sin pecado de una virgen, el último viene como hijo pródigo. Si el de la virgen no viene a salvar al último, entonces el último no puede cumplir lo que necesita el mundo. Y seguiría igual. Entonces tuvo que venir Yahushua a pagar para que el último pudiese venir y ser enviado por él, con su espíritu, su unción, purificado a cumplir la misión. Una cosa es recibir perdón de pecados y otra cosa es recibir la recompensa por las obras que haya hecho. Recibir un regalo, recibir bendición, recibir honor, reino, etc. Y eso es lo que viene con el último. Por eso era necesario que Yahushua viniese, como vemos en Isaías, que Yahweh dice, en Isaías 63, que dice, miré y no había quien ayudara. Yahweh hablando en la segunda venida cuando se manifiesta, ve que no hay forma de salvarse, básicamente. Y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Y Yahweh, cuando viene en su segunda manifestación, se salva a sí mismo a través de la primera manifestación. Por eso el último necesitaba el primero. Si el primero no se iba al Padre, el último no podía venir, porque no sería salvado. Y sucedería lo mismo que sucedió con Shlomo, Salomón, que por ser, a pesar de ser el hombre más sabio, se perdió. Y el reino fue separado después de él. Tuvo que venir Yahushua para que venga el último como hijo de David y pueda cumplir lo que Salomón no pudo, porque a Salomón le faltó Mashiach. Menahem dice en la concordancia sustantivo masculino. Entonces ahí se confirma lo que vengo diciendo. Porque dice Ruach, Ruach es femenino, pero cuando se manifiesta para confortar al pueblo como el buen pastor, se manifiesta como masculino. Menahem masculino, Ruach femenino. Igual que lo que vimos en Salmo 104, que hace de sus Ruhot plural femenino, Malachim, plural masculino. De todas maneras, o sea, entiendo el punto. O sea, se podría decir así como donde dice aquí el espíritu. Por eso es que yo digo la Ruach. En ese caso entiendo el hecho de que diga la que conforta, por decirlo así, la que consuela, que en ese caso viene siendo como la madre. Volvemos a lo mismo. La madre normalmente es la que consuela al niño después de que el papá lo regañó todo, ¿verdad? Ya, mi chiquito, tranquilo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Obviamente cuando está la familia completa, es normal que el papá sea el que regañe y la mamá la que consuele. Por eso es tan difícil cuando solo hay un padre para la mamá hacer ambos. Y eso llega a causar un problema en el niño porque no sabe manejar la situación. Repito, la Ruach es la que consuela como la madre, pero ese espíritu es característica de Jacob, que yo he mencionado de Jacob, que no dudo que su hermano se burlara de él. Porque Jacob y Esaú eran muy diferentes. Esaú andaba cazando, como la gente considera según el machismo que es el hombre, matando animales para comer. Sin embargo, Jacob era un hombre de tienda, pasaba en la casa, metido, cocinaba, estudiaba. Entonces, por ejemplo, vemos en la escritura cuando Abraham le dice a Sarai, vaya y cocíneme tal cosa porque vienen unos invitados. Y después vemos a Jacob el mismo cocinando. Eso para los machistas es como, ay, qué suave Jacob, ¿verdad? Pero mi punto es que Jacob era tan seguro de sí mismo que no le importaba lo que piensen los demás, por ejemplo, y hacía cosas, en este caso se mantenía apartado al estar en la tienda, básicamente. El punto era, no andaba buscando problemas afuera, no andaba buscando pleito, no andaba buscando nada, andaba buscando servir a Yahweh. Entonces se quedaba en casa, estudiaba la escritura, se cocinaba a sí mismo, etcétera. Y eso hacía que Jacob fuera el preferido de su mamá y Esaú el preferido de su papá, ¿verdad? Su papá de fijo decía, no hombre, es que usted anda cazando, el otro pasa metido cocinando, tiene cansado. Entonces vemos la conexión de Jacob con la mamá.
Y la forma de actuar de Jacob, tranquila, calmado, similar a Yosef, otra vez. A Yosef se le dio una túnica de manga larga para que no trabajara con las manos. Entonces para los hermanos que pasaban trabajando con las manos, cosechando, cuidando ovejas, vacas y animales y todo eso, cuando llegaba Yosef, uy, ahí viene el que no hace nada. Ahí viene el bagazo, ahí viene el que no trabaja, ahí viene el que tiene las manos suaves porque no las ha usado para nada, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Y era porque él se mantenía enfocado en el estudio de la escritura, porque Jacob vio en Yosef que él se iba a convertir en rey. Yahweh se lo dijo también. Entonces el rey necesita aprender sabiduría para gobernar. Entonces Yahweh no puso a Yosef a trabajar con cosas manuales como hacían la mayoría de sus hermanos, pero eso hacía que los hermanos lo vieran mal. ¿Sí me explico? Lo mismo pasó con Jacob, y ahora estamos viendo con esto del confortador. El confortador, la Ruach, pero se manifiesta a través de un hombre. Entonces es un hombre como Jacob, que es hombre, masculino, pero tiene características que los machistas verían como negativas. Igual, por si algo que sucede con Yahushua en algunos casos. Lo que con uno se cumple literal, con el otro espiritual. Yahushua es la semilla de la mujer. Por eso vino de una virgen. Y por eso, bueno, no por eso, pero entre otras cosas, en la falsa doctrina lo ponen como un mamitas. Porque esa es la idea que se han dado. Sin embargo, es todo lo contrario. Cuando leemos la escritura, cuando llegó la mamá, dijo, ¿quién es mi mamá? O le dijo a la mamá, mujer, tengo que estar en los negocios de mi padre. Entonces, el que uno sea sincero, honesto, cuidadoso, amoroso, no quiere decir que sea suave o gay. ¿Sí me explico? Entonces, por eso digo, Yahushua vino a dejar lo que es verdadero, el balance, la igualdad verdadera, no los extremos que se ven en este mundo, que son machismo y feminismo. Para el machista, alguien que está en el medio está muy tirado para allá. Y para la feminista igualmente. El hombre tiene que estar o del lado de ellas, o son malos completamente todo el espectro. ¿Sí me explico? Entonces, el balance es lo que Yahweh manda y lo que vemos en Yahushua primero y último. Pero ese ejemplo de confortador, como la Ruach, entrando en un hombre y manifestándose, es como Rebeca a través de Jacob. Por un lado, ¿verdad? David lo veían como menos porque pensaban que lo habían tenido en fornicación, la mamá. Lo ponían a trabajar con los animales y eran los hermanos los que iban a pelear. Cuando él llega a lo de Goliat, los hermanos le dicen, dale aquí. Y lo tratan lo más mal, diciendo, nosotros lo conocemos, que usted es malo. Y lo mandan según ellos de vuelta, pero David se queda. Y termina peleando con Goliat y ganándole. Entonces, ¿cómo es que esos superhombres, machistas, grandes, fuertes, que estaban ahí no pudieron con Goliat, pero el chiquitín, que para ellos era malo, sí pudo? Es porque el chiquitín reconoció a Yahweh en él. Entonces David lo mandaban con las ovejas, lo veían como el pequeño, como el que no podía pelear, por eso no lo mandaban a guerra. Pero después Saúl lo llama y lo lleva al reino y ahí lo entrena, lo enseña, no para pleito, bueno, aunque sí iba a pelear, pero ahí se termina convirtiendo en el rey, es mi punto. Una vez más, como Yosef, que se encargó de estudiar, de seguir al padre. Entonces, espero eso quede claro. También recordemos, en Yahushua no hay hombre ni mujer. Por eso mismo, ese balance que se da. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el confortador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, oigan, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es clave, para entender que se refiere al último. Ahora, la Ruach viene y lo convence a uno de sus propios pecados. Por eso se cumple con la Ruach. Pero cuando la Ruach viene a uno, no convence al mundo entero de sus pecados. Lo convence a uno que uno pidió. Aquí muestra que el último viene a juzgar, a traer justicia y a hablar del pecado en el que está el mundo. Entonces por eso lo van a odiar y matar. Entonces dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Como les decía, si está hablando de la Ruach HaKodesh, uno la recibe por creer en Él. Entonces no tiene mucho sentido
Se refiere a una persona que viene y les enseña, hey, no tienen al verdadero, están en pecado. Y convence al menos a los que sí aceptan de que así era, estaban con el falso, con la falsa doctrina. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, que es lo justo, por haberle rechazado, no me veréis más. Por eso es que Yahweh envía al último, para que vean al último. Y de juicio, oigan, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Con Yahushua es juzgado Satanás. Pero recuerden que para Yahweh un día son como 1000 años, y los juicios toman a veces días para recoger pruebas, para ver a los testigos, para que el jurado decida, etc. Entonces, si hay 2 días entre Yahushua y nosotros, a pesar de ya haber sido juzgado, todavía está en proceso el final de la condena, el final del juicio. Tanto así que cae literalmente o sale del cielo hasta Apocalipsis 12. Entonces, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el último viene y acusa al mundo por haber rechazado al verdadero Mashiach, aunque la mayoría dice creer en él a través de Jesús. También es justo o muestra justicia porque al haber rechazado a Yahushua ya no le verán más, entonces tienen que ver al último. Y de juicio porque viene como testigo para dar testimonio en contra del mundo y de Satanás, para que ya finalmente lo condenen. Dice el verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Como la Ruach no está para explicarles todo, no podrían ellos sobrellevar lo que Yahushua les tenía que decir. Se iban a quedar igual si les decía, porque no iban a entender. Entonces esto se refiere a cómo en la segunda venida el último ya les puede decir un montón de cosas que Yahushua no dijo, o las puede decir de una manera más clara, ya no con parábolas necesariamente, porque ya está el Espíritu para ayudar a las personas a procesar esa información y entenderla. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Como por ejemplo, quedan 2000 años para que se acabe el fin. ¿Te imaginas? No lo iban a poder sobrellevar. No podrían sobrellevar que quedarían 2000 años. Ellos pensando que ya todo se acabó, porque está Mashiach enfrente de ellos. Ese es un detalle en singular, pero hay varios, ¿verdad? Dice el verso 13: pero cuando venga la Ruach Haemet, ¿verdad? Y es que digo la, después tengo que decir él. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, igual que Yahushua, ¿qué dijo Yahushua? Yo les hablo lo que el Padre me habló, yo les digo lo que el Padre me dijo a mí. No hablo por mi propia cuenta. Yahushua vino a dar testimonio del Padre, etcétera, etcétera. Por otro lado, como ya dije ahora al inicio, Yahushua dijo, yo soy la verdad. Pero ahora está diciendo, cuando venga la verdad. ¿Por qué se está separando? Porque está hablando de la segunda venida de Yahweh en la tierra, como la verdad misma. Exacto, es la misma verdad, solo que en otro cuerpo. Vino nuevo en odre nuevo. Vino nuevo en el sentido de que no les podía revelar todo ahí, porque no lo podrían sobrellevar. Entonces les dio un vino para ese tiempo. Ahora que viene en la segunda venida, da un vino nuevo, porque hay cosas que ya pueden sobrellevar por la Ruach. ¿Está claro? Entonces, pero cuando venga la Ruach de verdad, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Yahushua dijo, yo soy la verdad. Viene el Espíritu de verdad a través del último y guía a los que creen a la verdad. A pesar de ser la segunda manifestación, no dice sigan, no dice ser Él, dice sigan a Mashiach, o vayan por el camino que es Mashiach. Entonces, al decir Él los guiará a toda verdad, muestra que es el que se manifiesta como el buen pastor. El buen pastor guía a las ovejas hacia la puerta del redil, que es Yahushua. Y Yahushua dijo, yo soy la verdad. Entonces el último viene como el buen pastor y guía a las ovejas hacia la verdad, que es Yahushua, la puerta. ¿Estamos? Entonces, Él los guiará a toda verdad. Toda verdad, eso es muy importante también. La verdad es absoluta. Pero como hay tantas cosas en el mundo, hay muchas verdades.
que el mundo ha escondido, que el sistema ha escondido, que el Illuminati ha escondido y demás. Entonces el último tiene que venir y llevar a la congregación a la verdad de una cosa, la verdad de otra cosa, la verdad de otra cosa, para así enseñar toda la verdad, como la tierra en la que vivimos, que nos mienten con evolución, que nos mienten con el falso Mesías, que etcétera. La interpretación de la letra nos lleva a la muerte, etcétera. Dice, Él os guiará, es el guía, es el buen pastor, a toda la verdad, a Yahushua, porque no hablará por su propia cuenta, igual que Yahushua no habló por su propia cuenta, habla por Yahweh, dando testimonio de Yahushua. El honor Yahweh se lo dará después. La gente en este mundo, como solo piensan en este mundo, quieren el honor ya, y buscan el honor pronto. Sin embargo, el primero y el último entienden que la vida es eterna y que a esta vida se vino a servir, por ende no andan buscando el honor ahorita. Entonces dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El fin de los tiempos, explicará el Apocalipsis, por ejemplo. Y todo lo que oiga, no necesariamente, ¿verdad?, está refiriéndose a que va a oír una voz que le dice, ok, dígales tal cosa, no, sino a través de los pensamientos que el Padre pone en él, como el Espíritu. El Espíritu le habla, pero el Espíritu no habla con voz audible, ¿verdad? Los espíritus no hablan con voz física, porque no tienen cuerdas vocales. Se pueden manifestar a través de una persona y utilizar las cuerdas vocales de alguien, eso sí, obviamente, pero el demonio en sí, así, no puede hablar porque no tiene cuerdas aquí. Entonces habla a través de una frecuencia que es como un pensamiento, y en la mayoría de los casos el demonio se pone como si fuera la persona, entonces habla en primera persona, yo soy tal cosa, uy, no sirvo para nada, y la persona dice eso, uy, sí, ¿verdad? Y se echa a morir. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me exaltará. ¿Ven qué importante? La Ruach viene y nos dice, Yahushua es el Hijo, hónrelo. Y el último viene y hace lo mismo. Yahushua es el verdadero Mesías, hay que exaltarlo, porque han estado exaltando a otro. Él me exaltará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La verdad, la sabiduría, que es lo de Mashiach. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Sabiduría, por eso lo hará saber. Oigan, todo lo que tiene el Padre es mío. Curiosamente el último se manifiesta como el Padre, entonces dice, les hará saber lo mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces todo lo que el Padre a través del último va a hablar es con respecto al Hijo, el primero. Todo lo que tiene el Padre es mío, que eso también no quiere decir que sean exactamente lo mismo. Si todo lo que tiene el Padre es mío, es como el Padre que le... ¿Se acuerdan? De hecho es muy importante, esto confirma lo de la parábola del hijo pródigo. Cuando Yahushua cuenta la historia del hijo pródigo, vamos a ver, dice, el hijo mayor, verso 25 de Lucas 14, por si lo quieren ver después. El hijo mayor estaba en el campo, al regresar cerca ya de la casa oyó la música y las danzas. El hijo mayor es Yahushua, que nació el primero. El hijo menor es el último. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Eso lo conecta con Yom Kippur y el último como el becerro. Verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre, tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, o sea, nunca pecó, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Por eso es que el mundo no le verá más. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Como acaba de decir aquí, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Está claro? Entonces ahí vemos que ese hijo mayor es Yahushua. Y el Espíritu de verdad que se manifiesta como la segunda venida viene siendo el hijo menor del hijo pródigo. Entonces todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Como diciendo, no me malinterpreten. Os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber porque va a hablar del Padre. Pero como todo lo del Padre es mío, entonces tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí me estoy explicando?
Mi punto de Yahushua no está tomando el lugar del Padre, pero sí está hablando claramente según lo que el Padre le dijo a él. El Padre le dijo, todo lo mío es suyo. Entonces Yahushua habla así. Todo lo del Padre es mío, por eso les dará lo que es mío. Porque les va a hablar del Padre. Todo lo del Padre siendo la verdad, la sabiduría, conocimiento, amor, bondad, entendimiento y demás. En Juan 10, cuando habla del buen pastor, las ovejas que Yahweh dio al Padre, ninguna se va a perder. Todas van a llegar al destino, porque Yahushua es el camino y Él tiene cuidado de cada uno. Entonces al final, y eso es parte de lo que he mencionado también muchas veces cuando preguntan acerca de la predestinación, si la predestinación existe o no, como siempre he dicho, es que depende del punto de vista de la persona. Hay personas, o sea, Yahweh no está en el tiempo, entonces Él ya vio el final desde el principio. Él ya vio todas nuestras decisiones, por eso Él ya escogió quienes los cogen a Él, y por eso los predestinó. Como cuando dice Pablo, los que pasaron por la congregación se fueron de la congregación para mostrar que no eran de la congregación. No es porque estuvieron y después ya no estuvieron, no, en realidad iban de pasada porque no eran. ¿Sí me explico? Entonces es lo mismo, los que le da Yahweh a Yahushua, ninguno se pierde, todos van a salvarse. Pero hay gente que se va a perder, que en algún momento pasó por la doctrina o por la congregación y se perdió. ¿Quiere decir eso que las palabras de Yahushua son falsas? No, porque eso es la predestinación. Ya Yahweh sabía quiénes, y ninguno se perdió según lo que Él vio desde el principio y salvó a través de Yahushua. Bueno, el 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué curioso, porque esto había mencionado algo similar hace un par de estudios y yo había empezado la interpretación que estoy por explicar ahorita. Aquí en el 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces son dos pocos que representan los 2 milenios. Habrían 2 milenios que son para Yahweh 2 días, 2 pocos de tiempo para que se manifestara por segunda vez. Por otro lado se puede tomar como todavía un poco y no me veréis. Cuando lo maten no lo verían por 3 días. Y de nuevo un poco y me veréis. Entonces, como repito, los 3 días y 3 noches, un poco y me veréis. Después de 3 días y 3 noches resucitó y ya lo vieron. Esa sería la interpretación literal, pero la espiritual es un poco y un poco, 2000 años. Y se le volvería a ver a Yahweh en la tierra. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Ahí les estaba entonces diciendo a los discípulos que iba a pasar tiempo, que ellos iban a habitar en la tierra y no iban a ver a Mashiach más. Los últimos 2000 años. Y después otro poco y lo verían. Porque yo voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se decían entre sí, ¿qué es esto que nos dice? Vean eso que confirma lo que decía anteriormente. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aquí les acaba de decir, después de eso, todavía un poco y no me veréis, otro poco y me veréis. Y ellos, ¿qué nos está diciendo? O sea, eso no lo pudieron sobrellevar, que es una muestra de que era cierto lo que les había dicho anteriormente. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Después de que lleva como 3 capítulos de decirles lo mismo y tratar de explicarles que va al Padre, hay que entender que antes de Yahushua la diferencia entre carne y espíritu no era muy clara. Entre el aspecto carnal y el aspecto espiritual, en lo material y lo celestial, no era muy claro. Tanto así que confundían a Yahweh con los ángeles. Veían un ángel y decían, ese es. Sin entender que si ven algo es físico y Yahweh es espíritu, entonces no puede ser. Y por eso Yahushua vino y explicó, al Padre nadie lo ha visto jamás. Y todos, ¿ah? Y ahora dice, voy al Padre. ¿Cuál Padre? ¿Cómo es el Padre? ¿Es algo físico o no? ¿Sí me explico? Mi punto es la mentalidad que tenía la gente antes de Yahushua. A través de Yahushua llegó a cambiar un poco a lo que la gente hoy entiende por espíritu. Y de hecho se fueron a los extremos, tristemente. Porque ahora hay cristianos que ni siquiera creen que los ángeles puedan tener relaciones con las mujeres. Cosa que sí está en la escritura. Entonces se fueron al extremo de que ahora hacen todo más espiritual de lo que es. Entonces elevan a los ángeles a un nivel donde ya no tienen cuerpos y son espíritu igual que Yahweh. ¿Sí me explico? Como tuercen todo y lo enredan y... Ok, espero. Entonces, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis,
y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que dice. Yahushua comprendió que querían preguntarle, ¿verdad? Entonces lo más seguro vio un grupo por allá. Entonces, después de que Yahushua les dijo la cuestión, se fueron allá. Sí, Pedro. Y Yahushua los ve que quieren preguntarle y les da vergüenza. Dice, Yahushua comprendió que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Lo cual es interesante porque es como decirles también, ¿por qué se preguntan entre ustedes en vez de preguntarme a mí? Si todavía me tienen aquí, ¿por qué no me preguntan? Iban a desear preguntarle cuando se fuese. Y lo tenían enfrente y estaban preguntándose entre ellos. No entendemos lo que dice. Yahushua comprendió que querían preguntar y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Un poco y otro poco, lloraréis y lamentaréis. Y en cambio el mundo se alegrará. El mundo se alegrará, los de las naciones, bueno, en ese momento no, los de Israel y Roma se alegraron al matar a Mashiach. Roma porque les gustaba matar gente, sacrificar gente, y los judíos porque estaban según ellos sacrificando un falso profeta, según ellos. Vean qué curioso, porque en Apocalipsis 11 menciona algo similar al respecto cuando matan a los dos testigos. Dice, verso 7, cuando hayan acabado su testimonio después de 3 años y medio, la bestia, líder mundial, que sube del abismo, o sea, Abadón, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde también nuestro soberano fue sacrificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Se alegrarán los habitantes de toda la tierra. ¿Y qué está diciendo Yahushua aquí? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, como los 144,000 cuando maten a los dos testigos en Yom Kippur. Van a llorar y lamentar como se da en la fiesta. Y lamentaréis. Y en cambio el mundo se alegrará. El mundo se alegrará como cuando matan a los dos testigos. Se alegran y se regocijan los del mundo. Vean que sucede lo mismo. Es una repetición de la historia. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bendito Yahweh. Por un lado, en el caso de ellos, porque los discípulos después de 3 días vieron a Yahushua vivo, como si nada hubiese pasado. Bueno, excepto porque todavía tenía los huecos para mostrar las marcas del sacrificio. A Tomás, por ejemplo. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y eso se conecta con lo que dice Isaías, que el pueblo va a salir con lágrimas en sus ojos en la huida, pero van a llegar con gozo por la cosecha ante Yahweh. Entonces, matan a los dos testigos, los 144,000 se entristecen. Días después se manifiesta el falso Mesías, entonces tienen que huir a las montañas. Ahí todavía van a andar un poco tristes por lo difícil de la prueba. Pero en ese momento se va a manifestar Yahweh y los va a transformar de este cuerpo al cuerpo perfecto. Y van a estar en su presencia eternamente. Por ende, su sufrimiento se va a convertir en gozo. Mientras que para los impíos, todo lo contrario. Porque dice la escritura, cuando digan paz y seguridad, cuando se estén gozando, según ellos, con paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Las plagas postreras. Entonces ellos se van a gozar, pero su gozo se va a convertir en lágrimas y tristeza. Los 144,000 se van a entristecer cuando vean a los dos testigos morir, pero esa tristeza se va a convertir en gozo perpetuo. Y al final el que ríe de último ríe mejor. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor. La escritura habla de que el fin de los tiempos sería la tierra con dolores de parto. La tierra va a dar a luz a los escogidos de Yahweh, a los 144,000. Por eso Yahweh los saca de este mundo como el bebé sale de la mujer. La tierra va a dar a luz, por eso está con dolores. ¿Qué son dolores de parto? Guerra, huracanes, desastres naturales de cualquier tipo, ¿verdad? Terremotos, etcétera, enfermedades. Esos son dolores de parto. Y los dolores de parto son cada vez más seguidos, entre más cerca está el parto. Por eso es que ahorita el 2020 ha sido como ningún otro. Dolor de parto cada mes, mínimo.
La mujer cuando da a luz tiene dolor. Entonces no solo la tierra va a dar a luz, sino que vemos en Apocalipsis la mujer, la virgen, Apocalipsis 12, que da a luz al varón que va a regir a las naciones con vara de hierro. Esos son los 144,000, como la mujer de Mashiach, la mujer de Yahweh en este caso, que va a dar a luz a su hijo, Mashiach, la segunda venida. Así como una virgen literalmente dio a luz a Yahushua HaMashiach hace 2000 años, ahora la congregación, la virgen espiritualmente va a dar a luz al último. Entonces la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero como dice aquí, la mujer cuando da a luz tiene dolor. Por algo lo dice, por algo se da. Y ese dolor después de tener al hijo se olvida, porque la bendición es tan grande que ese dolor fue pasajero. Después de que se sentía como que era para siempre, o que no había nada peor que eso, me imagino, ¿verdad? Entonces, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Similar a Yahushua en ese momento, y volvemos a lo mismo de el balance. Llegó la hora de que Yahushua muera. Va a sentir dolor, pero eso va a ser lo que va a traer el nacimiento, la vida eterna. Era el dolor de Mashiach. ¿Sí me explico? El dolor de Mashiach trae la vida eterna para nosotros, el nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo a través del sufrimiento de Yahushua, así como cuando un niño nace, sufre su mamá. Es curioso que uno ve a los animales parir como si nada. No se nota ningún dolor, pero la mujer sí pasa por dolor. Por un lado, porque somos nosotros los que pecamos, somos nosotros los que comimos del fruto, y cuando se comió del fruto entró el dolor al parir. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Bendito Yahweh. Curiosamente, es muy común que la mujer tenga una conexión con el varón y el papá una conexión con la niña. O sea, si nace un niño y una niña, normalmente la conexión del papá es con la niña y la conexión de la mamá con el niño. Muy común, ¿verdad? Por más que un papá quiera un hijo para sentirse, no sé, ¿verdad? Porque hay muchos hombres que quieren un hijo solo porque es hombre, que volvemos a lo machismo. Pero se nota, ¿verdad? Se ve a través de la historia, a través de las diferentes familias, que normalmente el hijo, el hombre, tiene una conexión con su mamá muy bonita y el papá con hijas. Eso también es curioso, no es machismo, pero es algo de la realidad que suele suceder, que una mujer a veces quiera tener un hijo en vez de una hija. Lo cual es curioso, como lo que dice aquí, nace un hijo y se alegra de que nació un hombre en el mundo. Un hombre. Por lo que el hombre significa, es una cabeza. Entonces para una mujer que es cuerpo, dar a luz una cabeza es una bendición y se siente bien para la mujer, siendo cuerpo, dar a luz cabeza. ¿Sí me explico? Mi punto es que una mujer espiritualmente siente natural dar a luz mujeres. Entonces dar a luz un hombre es como algo especial, algo nuevo. ¿Sí me explico? Al ser mujer, espera mujeres. Entonces, no es machismo, no es feminismo, es cuestión de la naturaleza. El embarazo, la forma en que lo sienten y lo viven y lo experimentan cuando tienen una hija o un hijo, tanto así que hay mucha gente que dice va a tener un hijo solo por la forma en que se comporta la mujer. Y dice, adivino. No, simplemente analiza la situación, analiza los comportamientos y demás. Y curiosamente, bendito Yahweh, ¿se acuerdan? Hace como 5 años, como 5 mujeres de la congregación dieron a luz. Todas mujeres, excepto Gabriel, el sobrino. Y ahora esta vez, igualmente, creo que son 5 mujeres las que estaban embarazadas, ya dio a luz la primera. Y todos son varones, excepto una, que viene mujer. Entonces me parece muy particular cómo Yahweh hizo todo similar esta vez. Por si algo, también es con el... Bueno, en Daniel dice que la bestia no tendrá el amor de la mujer. Que eso se interpreta de varias formas. Por un lado, que va a ser homosexual. Por otro lado, que no tiene un deseo de Mashiach. Porque todas las mujeres, desde que se anunció que Mashiach nacería a través de una mujer, había y hay, bueno, espiritualmente hablando, en la mujer un sentimiento de ser la madre de Mashiach. El gozo que podría traer convertirse en la madre de Mashiach. Ese es el amor de la mujer, dar a luz a un varón que se convierta en el Mesías. Entonces, con lo que estamos viendo aquí, se conecta con Apocalipsis 12 y con el hecho de lo que siente la mujer al tener un varón. Es como una representación de Miriam dando a luz a Mashiach. Ajá, buen punto. Sí, cuando tuvo a Caín se sorprendió de que recibió un varón. Buen punto. Entonces,
Dice, volviendo ya a la escritura, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces Yahweh va a hacer a través del gozo que va a venir después que nos olvidemos de cualquier sufrimiento que hayamos tenido en este mundo o que vayamos a tener aún. Ningún sufrimiento de este mundo se compara con el gozo que vamos a tener. Por ejemplo, o sea, en realidad nada temporal se puede comparar con aquello que es eterno. Por eso también se puede decir, ningún gozo que alguien haya tenido en esta vida se va a comparar con el castigo eterno que van a tener. También vosotros, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Como en la resurrección, que los vio y se gozaron, y después en la segunda venida, en el sentido de que van a recibir a Mashiach, la conexión de Mashiach con Simha. Por eso se gozarán cuando vean que el último viene a confirmar lo que el primero hizo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Por eso los discípulos estuvieron dispuestos a morir. No hubo forma que les quitaran el gozo. Muy diferente a antes de que Yahushua se les presentara resucitado. Pedro lo negó. No estaba dispuesto a morir. Una vez que resucita, se goza tanto que dice, si quieren me matan porque ya tengo todo listo en el otro lado. Basamaj, y se alegrarán vuestros corazones. Samaj. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Una vez que Yahushua resucita, dice, no es necesario que me lo pidan a mí, se lo pueden pedir al Padre en mi nombre y Él se los va a dar lo que sea. Una vez ya resucitado, el nombre de Yahushua fue, por decirlo así, atado al cumplimiento de la voluntad de Yahweh. Y bueno, también, o sea, se podría decir voluntad de uno en el aspecto de lo que uno pida. Si uno se lo pide a Yahweh en su nombre, lo recibe. Pero claro, uno que sigue a Yahushua entiende que la voluntad de Yahweh es perfecta, entonces uno no se sale de esa voluntad. Mi punto es que uno con la voluntad propia puede pedir cosas, ese es mi punto. Pero esas cosas que pide debería siempre entender que deben ir dirigidas a la voluntad perfecta. Entonces, en aquel día, que cuando Yahushua resucitó, repito, también se puede tomar en aquel día el milenio, cuando ya se manifiesta el último. Recuerden que el último se manifiesta al final del sexto milenio y muere al inicio del séptimo. Y el séptimo es aquel día, el Shabbat, el día de Yahweh. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Vean qué particular, no me preguntaréis y después habla lo que pidáis. Preguntar es pedir respuesta. Entonces está diciendo, ya no me van a tener que preguntar nada directamente, porque ustedes se lo pueden pedir al Padre y Él les va a responder y les va a dar el entendimiento a través del Espíritu. Y por otro lado, el último viene como el Padre. Entonces, de cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Oigan, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Este es un verso poderosísimo. Ha estado ahí desde 2000 años y la gente sigue sin hacerlo. O sea, sigue igual de cierto. Por eso cuando yo recibí el nombre y vine y leí esto, casi me da algo. Hasta ahora nada habéis pedido con mi nombre. Y uno, ¿en serio? Después de años de leer la escritura, hasta ahora llegó a uno a conocer el nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Pedid y recibiréis. Entonces, como diciendo, póngame a prueba, ponga a prueba el nombre para que vea el poder. Pídale a Yahweh lo que usted busca, lo que usted quiere, lo que usted necesita, en el nombre de Yahushua, y vea cómo se cumple. Y una vez que se cumple, usted se va a gozar completamente, porque va a saber que ya conoció al verdadero Mashiach. Sí, vuelvo a lo mismo, la voluntad perfecta, pero así está escrito, pida lo que sea. O sea, la persona que pida se va a llegar a dar cuenta si era su voluntad o no. Si la persona es sincera, después de pedirlo, y ya sea recibirlo o no recibirlo, va a llegar a entender, si no lo recibió, por qué no lo recibió. Entonces ese es mi punto. La persona verdadera, la que es, y la que no, por más que utilice el nombre, se va a engañar a sí mismo, porque no lo va a hacer con fe.
Y lo digo porque esto a mí me pasó y sé que le ha pasado a muchos. Cosas que no son muy comunes, que pasan en la vida y abuelas hace, a veces solo para mostrarle a uno el poder de su nombre. Cuando yo me di cuenta del nombre, o sea, y esto es uno que me quedó como que sorprendente lo que el padre hace y cómo lo hace, para que se den una idea. Yo sé que algunos ya conocen esta historia, pero apenas yo me di cuenta del nombre, hubo un día que mi papá me llamó y me dijo, no, es que me robaron el carro. Y yo, qué todo. Ay, lo lamento, pa. Eso fue como un mes después de haber conocido el nombre o unas semanas. Y yo, pa, ok, bueno, hasta luego, lo amo mucho. Cuelgo, entonces digo, pues no sé, pero padre, en el nombre de Yahushua, si es posible que se arregle esta situación, se le devuelva el carro a mi papá. No sé cómo, pero hey, me duele, entonces oré por esa situación. Al otro día, de verdad, al otro día me llama una amistad de cuando yo era chiquitillo. Bueno, cuando era joven. y me dice, hey, no ves, ¿usted de casualidad tiene un carro así, así? Y yo ya me cae, porque yo, ¿por qué? Me dice, no, es que compré un carro que me dieron ahí, un truck ahí raro. Me dice, y abrí la guantera y había un recibo que tenía su nombre, porque nos llamamos igual, mi papá y yo. Entonces vio el nombre de mi papá, pero pensó que era yo. Entonces no sé cómo, porque era de años atrás, consiguió mi número, me llamó y me dijo, este será su carro. Yo, es el de mi papá, se lo robaron antier, una cosa así, o ayer. Y me dice, no puede ser. Entonces en la tarde estaba recogiendo el carro y llevándoselo a mi papá. Así, pero sorprendente. Y quizá él tuvo que ver algo en el robo. Quizá él sabía algo, no sé. Pero la cuestión es que el carro volvió a mis manos y se lo pude entregar a mi papá después de hacer una oración. Fue sorprendente. Y ahí es donde uno diría, pues, ¿para qué necesitaba? O sea, ¿será que mi papá necesitaba tanto el carro como para que mi papá para que el padre Yahweh haya hecho ese milagro? Quizá. Pero quizá era solo dándome un regalo para darme cuenta del poder de su nombre. Porque ese carro ya no existe. ¿Sí me explico? Entonces yo no considero que haya sido el carro. Era el milagro. Entonces muchas veces uno pide en su nombre y Yahweh hace cosas como esas para que uno se dé cuenta. ¿Sí me explico? Pero después uno empieza a ver el valor en su nombre, en su honor, en su estima, más que en los objetos, como el carro. Espero esté claro. Estas cosas os he hablado en alegorías. Aquí Yahushua, como ya está por irse, empieza a hablar de una manera más clara. Yahushua, ¿se acuerdan? La vez pasada habíamos visto que él siempre habló como hijo, de hermanos. Pero cuando estaba por irse les dice, no los dejaré huérfanos, porque la segunda venida es como padre. Entonces, antes de irse, empieza a hablar como si fuera la segunda venida, como si fuera el padre. Igual aquí con esto. Durante su prédica les hablaba con alegorías, con parábolas. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. La hora viene. ¿Cuándo fue esa hora? Porque Yahushua murió, resucitó y se fue. Ya han pasado 2000 años. Entonces se refiere a la segunda venida cuando viene hablando directamente, no con alegorías. Aunque puede utilizar alegorías, obviamente, lee la escritura, ahí está lleno de alegorías. El punto es que las explica, revela el trasfondo. ¿Está claro? Entonces Yahushua está diciendo que volvería al mundo y predicaría, pero ya no lo haría con alegorías. Igual que volvería al mundo, pero ya no como hijo, sino como padre. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Yahweh. Entonces Yahweh nos ama porque nosotros creemos en Yahushua, como un padre que ama a alguien cuando ama a su hijo. Si alguien trata bien a su hijo, respeta a su hijo, entonces uno ama a esa persona, aunque no lo conozca a uno, aunque no lo trate bien a uno necesariamente. Pero si trata bien al hijo, es como si fuera con uno. Entonces, así es como hizo Yahweh todo. Envió a su hijo para mantenerse humilde, dejar una puerta, un camino, hacerlo simple para la salvación. Y por ende, si alguien respeta al hijo, Yahweh lo ama. Si rechazan al hijo, Yahweh lo rechaza. Entonces por eso dice aquí,
En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Yahweh. Salí del Padre y he venido al mundo. Así como el hombre pone su semilla, que sale de él, y la pone en su mujer, que es como la tierra. Por eso la tierra se le llama la madre tierra. Por eso la tierra pasa por dolores de parto. Y por eso Yahushua dijo, yo soy la semilla, y la semilla es la palabra de Yahweh. Entonces el hombre se acuesta con una mujer y pone su semilla en ella, sale de él, entra en ella y se forma el cuerpo. Por eso Yahushua salió del Padre, entró en el mundo y formó su cuerpo, la congregación, el templo. ¿Está claro todo eso? Muy importante. En aquel día, fin de los tiempos, pediréis en mi nombre, Yahushua, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Está diciendo, yo no voy a rogarle a nadie, no voy a rogar. Pero ¿qué dicen los católicos? Ruega por nosotros en la hora. ¿Verdad? Ellos dicen, Santa, la mamá del falso, es que ni siquiera me gusta, la madre de que ruegue por ellos en el día de su muerte, yo no sé qué más. Entonces, le están pidiendo, como he dicho por otro lado, que es como si estuviera divorciado Yahweh, puesto que le dicen a la madre que hable con el hijo para que el hijo vaya y hable con el padre y el padre los perdone. Como chavo. Exacto, puro chavo, ¿verdad? Teléfono chocho, sin entender nada al final, tristemente, y al final terminan rogando, cosa que Yahushua dijo, no es necesario, ya se hizo, ya recibieron el perdón, no es necesario que ruegue. Ahora, hay ocasiones donde uno está desesperado y le ruega al Padre por cosas, sí, está bien a veces rogarle al Padre si uno está sintiéndose así de esa manera. O sea, no estoy diciendo que si uno dice, te ruego, ya falló, no estoy diciendo eso, ¿verdad? El punto es que no es necesario porque ya Yahushua abrió la puerta, ya dio el perdón, ¿está claro? Entonces, con el perdón, todo lo demás está disponible. Entonces, no es necesario rogar, es nada más pedir, ¿verdad? Es una diferencia entre, ¿me puedes dar tal cosa, por favor? Le pido, le suplico, le ruego, por favor, y se humilla y se tira al suelo y todas esas cosas que no son necesarias. No es lo que Yahweh anda buscando. Yahweh anda buscando verdad, honestidad, sinceridad, servicio, amor. Pero la gente piensa que Yahweh anda buscando que usted sufra, que usted se sienta mal, que usted se aburra, que usted se amargue, que usted se golpee, cosas así. Salí del Padre y he venido al mundo. Salí del Padre, entonces como dicen que es exactamente lo mismo. Salí del Padre y he venido al mundo. Eso también muestra que el mundo y el Padre son dos cosas aparte. Por eso Yahweh es apartado. Claro, el mundo fue creado por Él, pero no es Él, ni es como Él. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. ¿Cómo otra vez? Qué curioso. Como les decía, que está hablando como la segunda venida. Otra vez dejó el mundo. Si Yahushua vino por primera vez al mundo, ¿cómo dice otra vez dejó el mundo? ¿Sí me explico? Como el último que tiene que volver a repetir todo y por eso otra vez tiene que dejar el mundo al morir e ir al Padre. También se puede tomar como que en el puro inicio Él tuvo que descender y por eso se acuerdan que les había comentado que no pudo entrar, accesar nuevamente hasta que diera su sangre por los pecados de la humanidad. Por eso está escrito que el Cordero fue presentado por nosotros desde la fundación del mundo. Regreso al Padre. Le dijeron sus discípulos, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahí es muy particular porque Yahushua en realidad no ha dicho nada, no ha dicho mucho, y lo que ha dicho aquí lo ha dicho en otras partes. Entonces Yahushua estaba hablando de la segunda venida. Va a llegar el momento donde les voy a hablar claramente. Está dándoles una probadita, puesto que está por morir. Entonces por eso, como cuando les dice de huérfanos, como cuando les dice de que ya no les va a hablar con alegorías, como les dice lo del espíritu que vendría, etc. Entonces, ellos, es como normalmente, ¿verdad? Cuando uno quiere complacer a alguien, tiende a decirle sí a todo, o a estar de acuerdo con todo, aún antes que la persona haya dicho nada. Y mucho es por las ganas de complacerlo, pero si llega a un punto en el que deja de ser la misma persona y está de acuerdo con todo lo que la otra persona dice. Eso sucede mucho, digamos, en la gente que es famosa, normalmente andan con gente alrededor que a todos les dice sí. Y cuando se andan volviendo locos en la tele, no tienen nadie que les diga, hey, ya, mi chiquito, ya, tranquilo, ¿no? O sea, no tienen amigos, lo que tienen es gente que les diga sí, con tal de recibir algo. Entonces, algo más o menos así está pasando aquí con los discípulos cuando Yahushua les dice, va a llegar el día donde no les voy a hablar con alegorías. Ellos le dicen,
Ya nos está hablando sin alegorías. Muy bien. Porque él ya había dicho que iba al Padre, él ya había dicho que se iba del mundo. Les acaba de decir exactamente lo mismo y dicen, ya no nos está hablando con alegorías. Le dijeron sus discípulos, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Esto, por ejemplo, por el hecho de que anteriormente le querían preguntar y no querían. Querían preguntarle, pero les daba miedo. Entonces Yahushua supo y les dijo, veo que me quieren preguntar algo. Entonces ellos dicen, lo sabe todo. No hay que preguntarle, él ya sabe lo que le vamos a preguntar. ¿Sí me explico? Bendito Yahweh, y lo digo de verdad, alabado Yahweh, que es similar a como a veces sucede aquí. Como es el Espíritu el que maneja la prédica, es muy común que a veces tengan preguntas que se les responden a través de la prédica. A veces la desesperación no les da el tiempo como para esperar la respuesta, ¿verdad? Entonces tienen que hacer la pregunta inmediatamente. A veces esperan 5 minutos y dicen, eso era lo que iba a decir, ¿verdad? Les ha pasado yo creo que a la mayoría aquí. Entonces, bendito Yahweh, eso es la Ruach de Yahweh trabajando, respondiendo cosas, ayudando a las personas y demás. Entonces, Yahushua al haberles dicho, yo sé que me quieren preguntar algo, ellos dicen, este hombre todo lo sabe. Ahora entendemos que sabéis todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Yahweh. Lo cual es interesante, porque había sanado enfermos, levantado muertos, dado vista a ciegos, pero cuando él les revela que tenían algo en la mente, eso es lo que los convence. Es curioso, uno pensaría que todas esas obras eran más poderosas que adivinar lo que otra persona está pensando, ¿sí me explico? Pero por un lado, en realidad, eso también muestra cómo funciona lo espiritual. Al final, cualquier cosa física no va a convencer el alma. El alma, el corazón se convence cuando Yahweh revela lo que uno tiene escondido. Cuando el profeta le dice a la persona, usted en su corazón tiene tal cosa, ni siquiera tiene que decir usted, nada más se dice tal cosa, la persona que lo tiene en su corazón dice, eso es Yahweh hablando, por eso sé que esta persona sirve a Yahweh o es de Yahweh. Entonces, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Yahweh. Yahushua le respondió, ¿ahora creéis? Lo que les decía. Es como no están entendiendo, pero por querer complacerme, me dicen que sí me entienden. ¿Sí me explico? ¿Ahora creéis? Después de tanto tiempo, después de tantos milagros, ¿me creen porque les acabo de decir que sé que me quieren preguntar algo? Es un poco ilógico, ¿sí? Entonces, ¿ahora creéis? La hora viene y ha venido ya, puesto que ya Yahushua al haber está listo para la muerte, se cumple esa hora. Y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Los discípulos cuando agarraron a Yahushua se esparcieron como estaba profetizado en Zacarías. Golpea al pastor y las ovejas serán esparcidas, se dispersarán. Pero además de eso, una vez que matan a Yahushua, destruirían el templo y el pueblo yahudí sería esparcido por el mundo entero. En el fin de los tiempos, están esparcidos por todo el mundo, se manifiesta, sella a los 144,000 que están esparcidos, y cuando matan al último, se esparcen más, porque van a las montañas en la huida. ¿Sí me explico? Entonces esto se manifiesta en varios episodios de la historia. Con Yahushua en el año 70 y finalmente en la huida. ¿Ahora creéis? La hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, como diciéndoles, si creen pues pueden saber esto. Y me dejaréis solo, como dejaron a Yahushua morir solo, y como lo leí ahora en Isaías 63. Dice, el 63 de Isaías, verso 5, miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces todos los discípulos que normalmente estaban con él, diciéndole, sí, te amamos, sí, sos, sí, esto, sí, lo otro, cuando llegó el momento del sufrimiento, ¡puf! Entonces similar con el último, los 144,000 lo apoyan, pero cuando lo atrapan, no quieren ser atrapados, entonces se separan, y él se siente solo. Entonces me salvó, dice, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Con Yahushua lo sostuvo su misericordia, por eso en el madero dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Al último, que es el que se profetiza en Isaías, lo sostiene su enojo, su ira. Por todo lo que van a hacer, todo lo que viene y por lo que es el mundo, va a tener tanta ira que eso le va a dar fuerza para aguantar. Espero que me maten para que vea cómo los destruyo a todos después. Básicamente, en pocas palabras. Porque al matar al último están firmando su propia condena. Cuando resucita les trae el castigo. Sí, el último es el tizón sacado del fuego. Y para un tizón ser sacado del fuego tiene que haber sido encendido en fuego. Por eso el último está encendido en fuego para matarlo. Pero ese mismo fuego con el que se le enciende es lo que termina encendiendo el castigo de ellos mismos. Ahora creéis, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Bendito Yahweh. Igual con el último. No estoy solo porque el Padre está conmigo. El Padre es el que dice en Isaías que está solo, pero su brazo lo salva. Su brazo es su Hijo, Yahushua. Oigan este verso. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito Yahweh. Ese verso es clave también, porque la gente tiende a pensar que si va a congregarse, que si ora, que si cree en el Todopoderoso, ya no hay ninguna aflicción en la vida. No va a venir ninguna prueba, ningún mal, ninguna tristeza, todo es perfecto, ¿verdad? Según ellos. Pero más bien, cuando se entra a la congregación, Satanás se enoja con uno y empieza un pleito con uno. Entonces vienen situaciones que lo hacen pensar a la carne, de qué está pasando, se está empeorando la cosa, se está poniendo más difícil. Y básicamente Yahweh permite eso para probar la mente y el corazón de uno, si verdaderamente quiere seguir la verdad, si verdaderamente quiere conocer a Yahweh, o si lo que quiere es una vida fácil. Porque si lo que quiere es una vida fácil, en ese aspecto de pruebas y todo eso, pues tiene que salirse de la escuela, ¿verdad? Si no quiere exámenes, no va a meterse en la escuela, pero es la escuela la que lo vuelve un hombre educado y que va a lograr vivir después ganándose la vida con algo, por ejemplo. Digamos que las escuelas fueran como deberían ser. Entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nosotros, cuando estemos pasando por lo que sea en este mundo, o cuando, en sí, ver el mundo con el corona y todas esas cosas, hay que entender que la paz solo la vamos a encontrar en Él, no en una mascarilla, no en el gobierno, no en la vacuna. La gente quiere paz a través de la vacuna. Se pone la vacuna, uy, ya nada me va a pasar. Hasta que le pasa por encima un bus. ¿Y qué hizo? Esa vacuna se terminó muriendo. Hay que entender que el que da la vida es Él. Y el que decide que se le quite la vida a alguien es Él, no el corona. Entonces, la gente que confía en la vacuna es porque está confiando en el sistema. La gente que confía en la mascarilla es porque tiene demasiado miedo y está confiando en las noticias que le mienten constantemente. Hay que confiar en Yahweh. Punto. Y vivir la vida en paz. No con miedo y amarrándose y poniéndose un montón de cosas que la persona piensa que lo van a salvar. No lo van a salvar. Cuidado, y más bien lo terminan de matar. Porque también hemos visto que las mascarillas más bien empeoran la situación. Entonces, estas cosas os he hablado para que tengáis en mi paz. En el mundo tendréis aflicción. Yahushua les está diciendo a los discípulos, nos está diciendo, en el mundo va a haber aflicción. Sépalo. Este mundo es un mundo en el que existe la aflicción. Y es para todos, aún los que creen. Entonces, nosotros que creemos vamos a pasar aflicción. Porque creemos en Yahushua, porque el mundo nos rechaza, etcétera. Pruebas de pruebas, ya sea porque a alguien le hace falta dinero, a otro le hace falta salud, pero son pruebas porque están en este mundo, en esta carne. Entonces, Yahushua nos avisa, tendréis aflicción. Pero en el cristianismo enseñan, no hay aflicción, solo dinero y prosperidad. Eso ya es sospechoso. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como ya Yahushua venció al mundo, nosotros podemos vivir confiados de que ganamos. Porque aunque muramos en este mundo, Yahweh nos levanta. ¿Qué es lo peor que puede pasar en este mundo? Morirse. Y ya para eso hay una salvación, hay una salida. Entonces, ¿por qué vamos a estar con miedo? Porque es que el mundo está como está, por miedo a morir. Pero no es que creen en la vida eterna. No, porque quieren vivir eternamente en esta carne, por eso se ponen la mascarilla, por ejemplo.
Obviamente, yo sé que hay algunos casos donde se tiene que poner la mascarilla, ya sea para trabajar o para esto o lo otro. Entiendo, ya eso es otra cosa. Eso es una regla de un trabajo como con un uniforme. Ahora le agregaron mascarilla. O sea, entiendo eso, ¿verdad? Por si algo. Mi punto es cuando la persona en su corazón piensa que si no usa la mascarilla se va a morir. Ese es mi punto. ¿De qué le sirve tener el Salmo 23 abierto en su casa si pasan en un puro miedo y no saben lo que eso significa, lo que está escrito ahí? O repetir y repetir una oración si después van a andar con un miedo de morirse. O sea, de verdad, si Yahweh es la vida, ¿por qué confían en vacuna, en carne, en mascarilla y otro montón de cosas? Al final no están confiando en Yahweh. Isaías 66:8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? La tierra. ¿Nacerá una nación de una sola vez? Aquí vemos que el nacimiento nuevo, el nuevo nacimiento, es en la transformación. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? El profeta está diciendo, ¿cuándo se ha visto tal cosa en el mundo? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Normalmente una nación nace a través de varias generaciones, varias familias que tienen hijos por muchos años. Por ejemplo, Jacob tuvo 12 hijos, esos 12 hijos tuvieron un montón, se convirtieron en las 12 tribus, entraron a Egipto y después Yahweh los tomó como nación. A eso me refiero. Entonces Yahweh está preguntando, bueno, el profeta está preguntando, ¿podrá una nación nacer en un día? Imagínese usted que un día nazcan 144,000 niños y eso se convierten en la nación, por ejemplo. Eso es lo que va a suceder. El nuevo nacimiento es en la transformación, cuando recibimos el cuerpo nuevo, en la cosecha. Cuando recibimos cuerpo nuevo, estamos naciendo de nuevo. Porque cuando recibimos este cuerpo fue el nacimiento primero. Cuando recibamos el otro cuerpo es el segundo nacimiento. Igual que hay dos muertes: la muerte de este cuerpo y la muerte en el juicio final. Entonces, como hay dos muertes, hay dos nacimientos. Por eso Yahushua dijo: hay que volver a nacer. Carne y sangre no heredará el reino. Esta carne y esta sangre no heredará el reino, porque pertenece a esta realidad de muerte. Entonces, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una sola vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Los 144,000 van a nacer en Apocalipsis 12, cuando se dé la cosecha, en un abrir y cerrar de ojos, como dijo Paulus, van a nacer la nación entera. Por eso ahorita está con dolores de parto la tierra.